Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto para nosotros saludarles y poder estar juntos nuevamente, un poquito a la distancia, en este tiempo de adoración, de alabanza a nuestro Dios. Yo le invito a que hoy no ponga sus ojos, no ponga su mirada en las circunstancias, que pueden ser más fáciles o difíciles para algunos, sino que pongamos juntos nuestra mirada en el Señor y que agradezcamos por este día, por las bondades, por la misericordia que Él ha extendido sobre cada uno de nosotros y que juntos declaremos que Él es el Rey de nuestra vida, que Él es el todo en nuestro ser, que Él es todo en nosotros. Exaltémosle, digámosle: Señor, tú eres mi Rey y a ti yo voy a adorar y a ti yo voy a exaltar cada día de mi vida. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Por siempre Rey sobre la creación, tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey sobre la creación, tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey sobre la creación, tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre sobre la por siempre Rey sobre la creación, tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey sobre la creación, tú eres Rey, tú eres Rey. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Dios y nos acercamos delante de ti confiadamente, sabiendo que en ti hay gracia, hay paz. Yo quiero leerle lo que dice, recordarle lo que dice la Biblia en el Salmo 136. Alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia.
Alabad al Señor de los señores, al único que hace maravillas, porque para siempre es su misericordia. Más adelante dice, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Él nos rescató, nos da alimento, porque para siempre es su misericordia. Podemos declarar hoy juntos, Señor, para siempre es tu misericordia. Y hoy te alabamos y hoy te bendecimos a ti, oh Dios, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te adoramos a ti, Señor. Siempre tu misericordia y tu amor para cada uno de nosotros, Señor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor
Por eso te adoramos, por eso te bendecimos, por eso dedicamos nuestra vida para ti, Señor. Porque tu amor, Señor, ha llenado nuestro ser, nuestro corazón. Te amamos a ti, Señor. Te amamos a ti, Señor Jesús. Amén. Hola, buenos días. Una vez más nos encontramos por este medio para poder compartir con ustedes en esta mañana un mensaje de la palabra del Señor. Estamos en 1 Tesalonicenses y esta mañana vamos a hablar un poquito de un tema que a mí me apasiona, que es la segunda venida de Cristo. No vamos a ahondar tanto porque eso viene en la segunda carta. Dentro de 2 semanas, si Dios permite, iniciaremos con la segunda. Dentro de 3 semanas iniciaremos con la segunda carta a los tesalonicenses y ahí vamos a ahondar con mayor profundidad sobre la segunda venida de Cristo. Hoy simplemente el pasaje que usaremos nos va a hablar de la venida de Cristo, pero ¿cómo lo diría? De una manera parcial, El título en esta mañana, si Dios lo permite, que queremos tratar es Cristo viene, ¿estás preparado? Es el título de esta mañana. Y permítame por favor leer en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 y 16, 2 versos. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oremos. Señor, queremos ponernos en tus manos para que tu presencia, tu Espíritu Santo en la vida de tus hijos arroje luz a través de el estudio de la palabra en esta mañana. Habla a nuestra vida y danos la fuerza, danos el valor, la sabiduría, no solo para oírla, entenderla, sino para también aplicar tu palabra en estos tiempos difíciles alrededor de los que están al lado nuestro. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 hasta el versículo 11 del capítulo 5. Es una sola unidad de pensamiento, y Pablo venía hablándole a los de Tesalónica sobre advertencias, sobre primero el gozo y el agradecimiento, después advertencias que tenían que tener cuidado acerca de lo que ellos estaban viviendo y cómo estaban viviendo. Y también el domingo pasado hablábamos sobre cómo agradar a Dios o agradando a Dios en todas las cosas, en una vida de santidad. Y es que Pablo los prepara a ellos para poder entrar en este tema que era un poco manoseado en el tiempo de los de Tesalónica. Se daban unas malas interpretaciones, como hasta el día de hoy hay algunas interpretaciones con respecto a la segunda venida de Cristo, al arrebatamiento, el rapto, que son no son del todo bien interpretadas. Pero entonces, en esta mañana vamos a abocarnos un poquito a pensar y a razonar sobre Cristo viene, porque eso es una realidad. Él viene pronto, es lo que Pedro dijo y Pablo dijo.
Él viene por segunda vez porque Jesús lo dijo cuando Él subió al cielo, cuando Él ascendió, Él dijo, volveré. Y los ángeles que estaban ahí le dijeron a los discípulos, este mismo Jesús que ha sido tomado de esta manera, de esa misma manera descenderá por segunda vez. Y Él, Jesús, les decía a sus discípulos, es necesario que yo me vaya para preparar lugar, pero vendré otra vez porque donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén conmigo. Entonces, esto es una verdad para los hijos de Dios, es una verdad para el mundo en general. El Señor Jesús regresa otra vez. La pregunta es, o el tema es, si estamos preparados para recibirlo o no, ¿verdad? Porque el regreso de Jesucristo por segunda vez es un tema que en nuestras iglesias se ha dejado de enseñar. Hace algunos años atrás era muy común, era muy fácil oír predicaciones acerca de la segunda venida de Cristo. Hoy día no tanto. Pareciera como que la iglesia entró en una zona de confort donde está a gusto en lo que está haciendo. No quiere ni siquiera pensar en que debe realizar cambios en su vida. El cristiano el día de hoy está pensando en no cambiar, está pensando en vivir como siempre, parte bien, parte mal, ni muy frío ni muy caliente. Necesitamos entender que los que somos hijos de Dios necesitamos estar preparados para el regreso, porque su regreso es inminente. Él va a venir, Él va a venir. El problema es que no sabemos el tiempo para estar preparados. O sea, si a usted le avisan que mañana llega su suegra, usted limpia la casa. Si a usted le avisa que es soltero, que su novia va a llegar a visitarlo, usted arregla su cuarto, lo alista, lo tiene bien perfumadito. Pero como Jesús va a venir, no nos va a decir el día y la hora, porque eso solo el Padre lo sabe. Usted y yo necesitamos estar preparados todo el tiempo, todos los días, en cada minuto. Y es lo que Pablo les venía diciendo a los de Tesalónica. Ustedes necesitan vivir una vida de santidad, una vida apartada para Dios, que es lo que requiere Dios de sus hijos, que andemos en santidad, porque en el momento en que estamos apartados para Dios o santificados para Dios, en ese momento usted y yo estamos preparados para que cuando Él diga venir o Él decida venir, simplemente nos vamos con Él. Eso es importante que lo tengamos bien claro. Sí, hoy hay muchas teorías, hoy hay mucha gente que está diciendo que vienen tal día, que vienen tan fecha, que falta que se caiga aquí o que se rasgue allá, que faltan algunas cosas por cumplir y pueden ser verdad. O sea, hay algunas cosas que faltan por cumplir. Hay algunos detalles proféticos que no han sido del todo cumplidos, por lo tanto deben cumplirse, pero eso no nos indica que el Señor va a venir inmediatamente, que eso se cumpla. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo más fácil? ¿Qué es no lo más fácil? ¿Qué es lo mejor? Porque a la postre no es lo más fácil, es lo mejor, es estar preparados. Preparados quiere decir estar viviendo una vida de santidad, apartados para Dios, haciendo lo que Él quiere. Entonces, en primera instancia, los de Tesalónica tenían presente y estaban tomando la enseñanza de Pablo, y alguna de las cosas que a ellos les preocupaba en primera instancia tenía que ver con los que habían muerto en Cristo. ¿Qué pasaba con aquellos que se habían muerto? La preocupación era por aquellos que habían muerto, ¿y qué pasaría con ellos? En primera instancia, en el versículo 13 de Tesalonicenses 4, Pablo le dice que no están dormidos. O sea, no están dormidos, dice versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La palabra interesante acá es ignorar, y significa desconocer o no saber o no entender, cosa que los de Tesalónica no podían argumentar, porque Pablo
tuvo y tomó el tiempo necesario para enseñarles acerca del regreso de Jesucristo. Lo cual los de Tesalónica lo creyeron con mucha fuerza. Desde la salida de Pablo, esta enseñanza creció y esta preocupación fue creciendo en medio de los de Tesalónica. El pueblo o la gente en su época, especialmente en la cultura griega, la muerte se veía como un dormir, como alguien que se quedaba dormido y de alguna manera perdía conciencia, se desligaba de este mundo. Para ellos el dormir era esto. Ahora, nosotros, los creyentes, no podríamos meternos dentro de esto, porque tenemos la esperanza de una resurrección. En este tema de que el Señor viene por su iglesia, repito, hay algunas posiciones, a lo menos 4, de los pre, los a, los pos y los hijos de ira. Se las dejo ahí nada más para que después en algún momento, yo creo que en 2 Tesalonicenses vamos a poder enfocarnos en ellas y qué significan o en dónde están. Entonces, en primera instancia, dice Pablo que los que han muerto en Cristo no están dormidos. No están dormidos. ¿Por qué? Porque los que mueren sin Cristo no tienen paz, no descansan, no tienen consuelo, no tienen esperanza de una resurrección. Pero nosotros, los hijos de Dios, no vemos la muerte como un dormir, sino como no vemos la muerte como un dormir o un estado de inconsciencia, sino más bien es como un movernos, porque resucitaremos. Pablo dijo en Filipenses 1:23 que para él el morir era ganancia, pero el vivir era Cristo, y veía la muerte como un paso más allá, y por lo tanto no era como que estuviéramos dormidos en un estado de inconsciencia. Dice, porque no os entristezcáis, la parte final del versículo 13, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los hijos de Dios vemos la muerte como un movernos, no un descanso. Es partir de aquí allá, no es que quedamos aquí y aquí quedamos descansando. Por eso es que no debemos de entristecernos, porque hay esperanza de resucitar. Hay esperanza de resucitar para estar vida eterna o en la vida eterna con Dios. Ahora, los que no tienen a Cristo, los que no tienen a Jesús como su Señor y Salvador, eso sí, no tienen esperanza. Por esa razón pueden estar tristes. Y Pablo les dice a los de Tesalónica, ustedes no estén tristes, porque ustedes son diferentes. Ahora, ¿qué pasa con ellos? No solamente no están muertos, sino que están con Dios. Porque si creemos, dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Hay una absoluta certeza de que los hijos de Dios que han muerto aún viven. Están con Él, están con Dios. Ahora, si creemos, dice Pablo, les dice a los de Tesalónica, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, en la victoria de Cristo sobre la muerte está puesta nuestra esperanza. Él murió, Él resucitó, porque como Él murió, Cristo, y resucitó, así también lo haremos nosotros, los hijos de Dios. Esa es una esperanza bendita y gloriosa que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos. Ahora, nuestra unión con Cristo, es más fuerte que la muerte misma. La muerte no va a poder separarnos de Jesús. Y es interesante cuando Jesús les decía a sus discípulos, es que yo quiero que donde yo estoy, ustedes estén.
Nunca la muerte nos va a poder separar. Y vea la parte final de ese versículo. Dice, así traerá. ¿Y cómo va a traer algo que no tiene? ¿De dónde va a tomar algo que no está? Así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Eso quiere decir que Jesús, cuando regresa por segunda vez, él viene con los que han muerto en él, es decir, con los hijos de él que han muerto. Y esto es sabroso, esto es interesante, porque entonces nosotros, los hijos de Dios, no es que estemos dormidos, estamos con Dios, pero también no están en desventaja. Eso le decía Pablo a ellos. ¿Por qué no están en desventaja? En primera instancia, el versículo dice, en palabra del Señor, los que duermen en Jesús, los que creen en Jesús, no están en desventaja. Leamos el 15 y el 16. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando dice en palabra del Señor, está usando aquella expresión militar para decir que en esas palabras, en las palabras del Señor, en el que murió y resucitó, el Rey de Reyes, esas son palabras de autoridad. No es que esté imponiendo sus propias palabras ni sus propias ideas, sino que lo que está diciendo es que el Señor mismo lo dijo y los prepara. ¿Para qué? Para recibir una verdad que viene de Dios. Una verdad que viene de Dios. Vean lo que dice, que nosotros, él se incluye ahí, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Pablo pensaba y creía muy en el fondo de su corazón que él iba a estar vivo cuando Jesús regresaba. Todos estaban esperando como que fuera un par de meses, como que fuera un par de días, como que fuera un tiempo muy corto en que Jesús había muerto, Jesús había resucitado. Todavía estaba la euforia aquella de que el resucitado, del que murió, y todavía estaba aquello de que él subió a los cielos, pero digo que iba a regresar, y todos estaban esperando, incluyéndolo a Pablo. Por eso dice, todos los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, no llegaremos primero que ellos. No, Pablo entendía esta situación y él quería creer que él estaría listo, vivo, que Jesús iba a venir antes de que él muriera. Ahora vea lo que termina diciendo, dice el versículo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Hay tres cosas. El regreso de Jesús es personal. No va a mandar a un enviado, no va a mandar a un sustituto, no va a enviar a un mensajero, no va a enviar a un ángel o a una tropa de arcángeles, no. Él personalmente, Jesús, el que murió, el que fue clavado en la cruz del Calvario, el que derramó su sangre, él personalmente va a regresar. Y Pablo usa tres términos interesantes. Voz de mando. Esta voz de mando, esta es una idea del capitán del barco cuando da las órdenes a sus subalternos, o del comandante que le habla a sus soldados. En ambos casos lo que está diciendo es que el que lo está diciendo lo está haciendo con autoridad. Es uno de un rango superior a nosotros. Es con autoridad. Voz de arcángel es una voz extraordinaria que puede ser oída con claridad en todas partes del mundo. Yo nunca he oído alguno. La Biblia habla de los arcángeles, ángeles poderosos. Y la intencionalidad de Pablo es que está diciendo es que la voz de un arcángel es escuchada, puede ser escuchada con mucha claridad en cualquier parte de donde estemos. Y por último usa otro término como trompeta de Dios. La trompeta muchas veces se ha utilizado para llamar a la guerra, también se utiliza para reunir al pueblo, para reunir a la gente, y aquí Pablo está diciendo trompeta de Dios para dar la intención de que con un trompetazo, o a la final trompeta dice la escritura,
con un trompetazo, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, vamos a oír donde estemos y vamos a poder ir donde el Padre, porque identificaremos con claridad esa trompeta de Dios. En los tres casos, de la idea de este sonido es que en estos tres casos es que se escuchará a lo más lejos y que todos los que lo oyen podrán identificar de qué se está tratando. Eso es sabroso, eso es hermoso. Estar preparado para oír la trompeta, estar preparado para oír la voz de un arcángel que está llamando a los hijos de Dios. Y usted y yo tenemos a Cristo, y yo por lo menos, yo pienso que el día que yo oiga ese nombre, que yo oiga el nombre mío, que yo oiga que Jesús está regresando, voy a estar listo, preparado para partir con Él a donde Él quiera llevarnos. Y entonces dice el versículo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No serán olvidados, los muertos en Cristo no serán olvidados, sino que regresarán juntamente con Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice el versículo que el sonido de su voz nos reunirá a todos. ¿Dónde? Nos encontraremos en el aire. Porque Jesús viene por su iglesia y nos vamos a encontrar en el aire. Vea lo que dice. Luego nosotros, el versículo 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Arrebatados significa agarrar, significa llevar con fuerza. Los que vivimos seremos llevados en el aire. Yo no me imagino cuál será esa sensación. Una vez traté de coger una de esas cuestas que hay, que uno viene rápido y un pronto a otro se baja sin verlo, y usted siente como que el estómago, el arroz, los frijoles y todo se le llegó al cerebro. Bueno, yo pienso que será algo así, un poquito multiplicado por 10 o por 100. El Señor suena la trompeta o habla, grita o dice lo que tiene que decir, y usted y yo seremos arrebatados. Ese acto, el término técnico teológico es rapto, de latín raptus. Es conocido dentro de las iglesias, dentro del pueblo de Dios, como el arrebatamiento. Es conocido como el arrebatamiento. Es un evento, hermanos. Es un evento, yo diría, dramático y fantasioso, que si no fuera porque está escrito en la palabra de Dios, sería a veces difícil de creer. Yo no entiendo cómo va a pasar. Yo lo que sí sé es que yo voy a estar. Y me encantaría que usted tuviera la misma seguridad de poder tener esa seguridad de estar con Él cuando Él venga. Sí, será considerado fantástico. Hemos visto videos, hemos visto algunas animaciones cuando gente que está en un avión, el piloto, el chofer, el de la casa, serán arrebatados. Porque los hijos de Dios atenderemos al llamado cuando Él regrese. Me parece a mí que lo que Pablo está usando es un lenguaje directo, claro, que lleva ese tono de autoridad. Y dice, porque los que estamos seguros que este evento es algo literal y no figurativo, no es algo fantasioso. Es algo fantasioso, pero no es una fábula, no es algo que no va a cumplirse. Es un evento literal que será cumplido cuando el Señor venga. El arrebatamiento vendrá, porque el Señor dice que Él va a venir, y entonces nos veremos en las nubes. De esta manera será algo impresionante. Yo no tengo, la verdad, y palabras como para emocionarlo a usted, la misma emoción, la misma sensación de alegría que tengo en mi corazón, cómo transmitírsela. Pero trate usted de pensar, usted es hijo de Dios y lo llama a usted
para que esté con Él. Usted no le va a poder decir, Dios, suave, dame un momentito. No, simplemente vas, dejas todo lo que estás haciendo. Bueno, el Señor así nos va a reunir en el aire. Seremos arrebatados y seremos reunidos con Él en el aire. Y Pablo dice, y estaremos siempre con Él. Este término es interesante, ¿verdad? Esta es una verdad que importa y que implica varias cosas. Estaremos siempre con Él. Nos da o implica continuidad. ¿Por qué? Porque asume que ya estamos con el Señor. Los hijos de Dios estaremos siempre con Él. Implica también esperanza, porque los que han muerto en la muerte seguiremos estando con el Señor. No dormidos, no descansando, no en un estado de inconsciencia, estaremos con Él. Pero también implica confianza futura. ¿Por qué? Porque después de la muerte estamos con el Señor. Después de la muerte estaremos con el Señor, vendremos con Él, o los que vendrán con Él, y si el Señor viene, pues iremos con Él. Digo si el Señor viene no en duda, sino más bien pensando si el Señor viene mañana o viene en este momento y se quedan ahí ustedes viendo, ¿verdad? Simplemente implica que hay progreso, porque estaremos siempre con Él, siempre con Él. En ese momento, usted y yo le veremos a Él tal como Él es. No habrá un obstáculo, el pecado ya no tendrá ninguna cortina, no habrá ningún obstáculo de pecado para que podamos conocerlo a Él como Él es, el Hijo victorioso de Dios. Ahora, eso pasa con los que han muerto en Cristo, pero entonces Pablo nos da ahí unas dos exhortaciones para prepararnos para su regreso. Nuevamente aplica la manera de cómo enseñarle a la gente de Tesalónica para que estén preparados. Y les dice en primera instancia el versículo 18, capítulo 4. Por tanto dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En primera instancia, entonces es alentarnos, es animarnos, es hablar, es levantar el ánimo entre nosotros, los que conocemos del Señor, animarnos entre nosotros, pero también buscar y ayudar a los que no lo conocen para que conozcan a Cristo. Pablo les anima, les da aliento, y no tan solo para recibirlo, sino para que podamos alentarlo. La forma que Dios trabaja es dando a otros lo que nosotros mismos hemos recibido. Nosotros podemos dar aliento a la persona que no conoce del Señor, mostrándole a Jesús en nuestra vida. No solamente hablándole, sino enseñándole, mostrándole con mi forma de ser, con mi conducta, con mi cariño, con mi amor, mostrarles a Jesús en la vida de ellos. Por eso Pablo dice, aliéntense unos a otros con estas palabras, que Jesús va a regresar por sus hijos, que estaremos juntamente con Él, que estaremos unidos a Él por la eternidad. Esto debería darnos ánimo, hermano. El saber que yo voy a estar eternamente con Jesús me debe dar a mí traer paz, tranquilidad, me debe alentar, me debe animar. Y yo debo de animar a otros en este término. Estamos con Jesús y estaremos con Él por la eternidad en el momento en que Él entre a vivir a nuestra vida. Ahora, no solamente Pablo les dice anímense unos a otros, sino que también les dice cuidado porque será repentino. No hay un día, no sabemos el día ni la hora. Vea, porque dice el versículo 1 al 3 del capítulo 5.
Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Acerca de esos tiempos de que el Señor viene, dice Pablo, ustedes no tienen necesidad que yo les vuelva a escribir. Ya yo les enseñé, ya fueron instruidos acerca de ese tema. Acerca de esos temas proféticos, ustedes ya fueron instruidos cuando yo estuve con ustedes. Él les enseñó, lo dice con claridad, los tiempos, las ocasiones, las profecías, las cosas que iban a pasar, las cosas que necesitaban cumplirse. Pablo enseñó con claridad a ellos y por eso les dice, el día del Señor vendrá así. Eso es una expresión muy familiar del Antiguo Testamento. La idea es que el tiempo de Dios es el día del Señor, es el tiempo de Dios, es cuando Él diga, es cuando Él ordene, es cuando Él cree, no cuando usted y yo creamos o inventemos o tratemos de presionarlo de alguna manera. El día del Señor vendrá. Y no hablaba de una hora, no hablaba de un día o una hora específica. Nunca dijo 22 de agosto de 2035, no, nunca dijo. Siempre dijo Él, voy a regresar y lo va a cumplir. Pablo les dice a ellos, vea, Él va a venir como ladrón en la noche. ¿Quién espera a un ladrón en la noche? Nadie. Por eso son ladrones, por eso se meten cuando usted y yo no los esperamos, ¿verdad? El Señor Jesús en Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de Dios, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, hablando Jesús. Y Pedro dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Cuándo viene el Señor? Cuando Él diga. Y no espere un email, no espere un WhatsApp, no espere un correo, no espere más que la oportunidad de prepararse. ¿Cuándo? Ya. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese. A partir de hoy usted debe de empezar a pensar y a actuar. ¿Cómo me preparo para esperarlo? Pablo les decía a los de Tesalónica, vivan en santidad. Apártense del mal, apártense del mundo, apártense para Dios y hagan lo que Dios quiere que hagan. Denle toda la gloria y la honra en todo lo que ustedes hacen. Y Pablo es muy claro en ese sentido. Y les dice, vea, cuando digan paz, seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Habrá caos, habrá confusión, habrá dolor, habrá temor, habrá angustia. Muchos se querrán arrepentir, pero ya será muy tarde. Ya cuando el Señor regrese por segunda vez, ya no va a haber chance. El chance es ahorita. El tiempo es ahora. El momento es este. El día es hoy. Para que usted y yo empecemos a prepararnos, a vivir de una manera preparada para su regreso. Eso es importante. Es importante que usted y yo estemos preparados, esperando al que murió y resucitó, al que ascendió a los cielos y descenderá de los cielos, a Cristo que regresa por segunda vez. Es así, y usa Pablo la figura del ladrón, y en el verso 3 usa la figura de una mujer encinta. El que nazca el bebé es inevitable y es inesperado. Y dice que los dolores serán como eso, inesperados, certeros, repentinos, irresistibles e inevitables. Y la mujer que ha tenido hijos sabe de lo que estamos hablando. Ahora, hay exhortaciones, pero Pablo tenía bases para eso. Tenía algunas bases que darles a ellos y decirles por qué. En primera instancia, la primera base es que nosotros debemos de no estar en tinieblas. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Para aquel día
para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Vosotros no estáis en tinieblas. ¿Qué está diciéndoles Pablo? Pablo le está diciendo, ustedes saben cómo conducirse. Les hablé con mucha claridad, les hemos enseñado con mucha claridad. Ustedes no son ignorantes, ustedes no andan en oscuridad, ya lo saben. Por lo tanto, deben conducirse como lo que son, hijos de luz, hijos del día, no de la noche o de las tinieblas. El que anda en las noches y en las tinieblas son los ladrones, son los que andan buscando cosas que hacer que no son correctas. El que anda buscando cómo esconderse es porque está haciendo las cosas no correctas. Pero usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que andar como hijos de día, a la luz, sin problema, preparados, en santidad, honrando y dándole la gloria a Dios en todo lo que hago, en todo lo que digo, en todas las cosas de mi vida. Somos hijos de luz. Por eso dice, ¿para qué? Porque si usted y yo andamos como esto, como hijos de Dios, andamos en luz y en día y no en tinieblas o en oscuridad, entonces no nos va a sorprender que el Señor venga como el ladrón podría sorprender al dueño de una casa. Los hijos de la luz y los hijos del día están preparados. Estamos preparados para el regreso de Jesucristo. Porque ese regreso es inminente. Lo otro que le dice Pablo a ellos es que no durmamos. Por tanto, dice el versículo 6 y 8, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. No durmamos, o sea, no andemos en tinieblas, no andemos en la oscuridad. Necesitamos entonces velar, necesitamos entonces ser sobrios. Ese término de dormir, decía el versículo 13 del capítulo 4, que muchos lo tomaban como dormir, ¿verdad? Como perder la conciencia. Estar indiferente a lo que está pasando, ser insensibles a las situaciones. Nosotros no podemos dormir, necesitamos hacer y actuar como si fuéramos los hijos de Dios, hijos de día. El que no durmamos hace la diferencia. El que entendamos y comprendamos lo que está pasando, cómo prepararnos para que Él venga, hace la diferencia, porque no nos permite andar en ignorancia. Porque el que no durmamos nos ayuda a ser diferentes. El dormir, en el mundo, el término dormir o durmamos hace referencia a la ignorancia, a la insensibilidad, a la inactividad, al ser indefensos. Veo un ejemplo. Spurgeon menciona un ejemplo, dice: un prisionero en su celda está por ser conducido para ser ejecutado. Su corazón está aterrorizado ante la idea de colgar de su cuello, aterrorizado de la muerte y de lo que le espera más allá de la muerte. Al mismo tiempo, un hombre con una carta de indulto para el hombre que va a ser colgado, para el hombre condenado, está sentado en la otra habitación y duerme. Y duerme. Usted y yo no durmamos, sino que al contrario dice que debemos de ser sobrios. El que es sobrio es el que tiene en mente el valor adecuado de las cosas. El sobrio no se emociona mucho por las cosas de este mundo. El sobrio no vive solo para divertirse y entretenerse. El sobrio no elimina a Jesús de su vida, sino al contrario, muestra entusiasmo y emoción por mostrar a Jesús en su vida. Entonces, como sobrios, nosotros necesitamos vivir, porque
Dice el versículo, porque los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Es lo contrario a la vigilancia espiritual o al sueño espiritual, dormir y embriagarse. Es en contrario a la sobriedad, es estar, el estar sobrio es estar espiritualmente tranquilo o embriagado del espíritu. Como hijos de Dios, nosotros debemos de vivir como los del día, velando, siendo sobrios. Y usa Pablo la figura de la armadura de un soldado que está vigilando, que está quieto, viendo, vigilando lo que está pasando, sobrios y velar. Y lo otro que Pablo, la otra base que Pablo usa es que en Cristo usted y yo tenemos seguridad. Versículos 9 y 10 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. No nos ha puesto para ira, no nos ha puesto para que usted y yo anduviéramos en tinieblas o en ira, sino para que pudiéramos alcanzar, para llevar a otros a Jesucristo, a los pies de Cristo. El término ira que Pablo hace aquí referencia tiene que ver con la ira de Dios, a la cual usted y yo teníamos que ser sometidos a juicio. Pero como Cristo pagó el precio por nosotros, porque Cristo pagó y me compró a mí, entonces en ese momento yo dejo de ser sometido o no voy a ser sometido a la ira de Dios. Pablo en Romanos dice que somos justificados, es decir, como si nunca hubiéramos pecado. El término que usa aquí Pablo es muy interesante porque no somos objeto de la ira de Dios, somos objeto del amor, de la misericordia, de la gracia de Jesucristo y de Dios a través de Él. Porque Cristo murió, Él nos sustituyó, Él se puso en nuestro lugar. Dice Pablo aquí al final, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Cuando tenemos salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, siempre viviremos con Él, estaremos siempre con Él. Esa unidad de Cristo nunca se va a romper. Y al final Pablo dice, anímense unos a otros en el versículo 11, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo están haciendo. El término animarse es consolar, es edificar, es apoyarnos, es dar esperanza, es animar, es brindar el apoyo para que levanten su confianza a todos los que nos rodean. Es buscar y dar ánimo al necesitado. En estos días tan difíciles, ¿qué animamos o cómo animamos a la gente? ¿Nos ven en paz a nosotros los hijos de Dios? ¿Ven que hay paz y tranquilidad? ¿O estamos tan desesperados, tan angustiados como todos los demás? Estamos rejunjuñando y repartiendo palabras no correctas como todos los demás. Pablo dice que nosotros debemos animarnos, debemos edificarnos. Edificar significa desarrollar. Desarrollar es edificar, es animar. Dios nos edifica a nosotros para que nosotros desarrollemos o edifiquemos a otros. Es la idea. No es que seamos, hermanos, Él no nos ha llamado para que seamos una iglesia con participantes activos y no solo una iglesia llena de espectadores pasivos. La iglesia debe estar formada por gente activa y no gente pasiva.
Es difícil en nuestros días. Es muy difícil en nuestros días. Es difícil en nuestros días poder encontrar el ánimo o poder dar el ánimo a otros. Todos entendemos lo que está pasando. A todos de alguna u otra forma, en más o en menos grado, nos ha afectado la situación. Y eso no podemos evitarlo. Lo que sí podemos evitar es que como hijos de Dios tengamos el valor suficiente para animarnos, para apartarnos, para vivir agradando a Dios de una manera santa, para que podamos prepararnos para cuando Él viene. No estoy diciendo que esto es un paso hacia lo que Él... déjeme volver a dar la idea. Esta pandemia puede o no ser un paso hacia que Cristo viene o no. Eso no lo sé. Lo que sí sé es que usted y yo debemos de estar preparados, listos, porque Jesucristo viene en cualquier momento. En cualquier momento. Yo lo que tengo que estar es preparado. Sí, es estar preparado en diferentes formas o de diferentes maneras. ¿Cómo? Bueno, preparado en oración, orando unos por otros, animándome o animándonos en oración. A veces una palabra a alguien, un WhatsApp a alguna persona, Dios trae a su mente y a su corazón personas, hábleles, llámeles, mándeles un texto bíblico. Yo estoy angustiado, la verdad, me duele mucho pensar que no puedo hacer mucho por los que no conocen del Señor en este momento. No puedo ir y tocar puertas, nadie me va a abrir. No puedo ir y abrazar, yo soy de contacto. Solo le pido a Dios que de alguna manera me use a mí, lo use a usted. Use todos sus medios para que, si usted no lo conoce a Él, realmente se entregue o entregue su vida a Él. Es importante que usted lo haga. Ahora, si usted me dice, pastor, yo soy hijo de Dios, ok, genial, perfecto. Entonces prepárese. Deje lo que no le agrada a Dios. Deje a un lado lo que no le agrada a Dios. Y cambie. Esté listo porque Él viene. Sí, Él viene. Él viene y viene. Viene más pronto de lo que usted y yo lo imaginamos. Tal vez usted es de los que está esperando, no sé. Yo sí lo único que le termino de decir es que Cristo viene, prepárate, prepárate. Si eres hijo de Dios, empieza a caminar como lo que eres, como un hijo de Dios. Si no lo eres, ahí siempre he dicho, ahí al final hay un cinto donde aparecen nuestras direcciones, nuestro teléfono, WhatsApp. Escríbenos, llámenos. Estamos listos para ayudarle a encontrar el camino del que viene, del camino de Cristo, el único que verdaderamente puede cambiar y salvar tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Permíteme orar por ti. Dios, que tu palabra halle cabida en el corazón de los que necesitan encontrarte. Que nosotros, tus hijos, podamos aprender a prepararnos y podamos vivir preparados para cuando tú regreses, nos encuentres listos para partir contigo. Gracias, Dios, porque Cristo viene y viene pronto. Te digo, Cristo viene pronto, prepárate y esperémoslo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite.